Claro. Bueno, vamos a empezar haciendo un recordéis de lo que habíamos visto. Aquí tenemos el concepto de los 5 movimientos graficados o 5 elementos de la medicina tradicional china. Vemos que el fuego alimenta la tierra y así sucesivamente. El siguiente es el que produce, genera o alimenta. Y aquí podemos ver el elemento que es el controlador, es decir, el que regula el circuito que tiene bajo su control. Por ejemplo, en este caso, el agua, vemos aquí que apaga el fuego, la tierra embarra el agua, es decir, le, la, la tierra le chupa, le va absorbiendo al agua. Vemos aquí también que la madera consume la tierra, las raíces penetran y le quitan la sustancia, la vitalidad. De hecho, cuando en una zona boscosa se cortan los árboles, la tierra queda debilitada, queda empobrecida. Por eso hay la erosión del terreno. El terreno se daña, se deteriora. Y el fuego, aquí vemos que funde el metal y el metal corta la madera. Es decir, aquí se verifican las relaciones de los 5 movimientos. Esto también aplica o es extensivo para los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Hola Esteban, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Disculpará la demora. No, Estoy todavía tranquilo. trabajando. Claro, claro, me imagino. Ya. Bien, entonces vamos a ver hoy lo que es ya el tratamiento con las agujas. Bueno, aquí tenemos algunos puntos con respecto al órgano. Si el órgano necesita ser tonificado, es decir, aumentada la energía, o dispersado, es decir, dispersada la energía. Aquí tenemos diferentes puntos, por ejemplo, intestino grueso, intestino delgado 5. Eso en los manuales, en los libros que yo les voy a enviar, ustedes lo pueden revisar, lo pueden chequear. Bien. El principal concepto o criterio que hay que tener en consideración es las medidas para uno poder poner las agujas de acupuntura. La medida se llama kun o sun. En español se utiliza lo que se llama el kun, pero en los textos ustedes van a encontrar el sun. Ahora, aquí en los dos traveses de dedo, como podemos ver en las falanges distales, es un kun y medio. Aquí tenemos un kun, aquí tenemos 3 kun y aquí tenemos un kun. Es decir, cuando por ejemplo a usted le digan ponga las agujas a 4 kun del ombligo en dirección perpendicular hacia el diafragma. Entonces usted ya sabe que tiene que usar los 4 dedos. Ojo, tienen que ser los dedos del paciente, no los dedos suyos. Es decir, usted tiene que ver la equivalencia de sus dedos con respecto a los dedos del paciente, porque puede ser que los dedos suyos no sean exactamente iguales, la medida. Entonces, tiene que ver el equivalente. Por ejemplo, pensemos también en un niño, en una persona joven, un adolescente, una persona mayor, adulta. Eso tendrálo siempre en consideración.
Aquí tenemos también medidas, por ejemplo, justo tenemos desde la rodilla hacia justo la parte superior del nervio sartorio tenemos 19 Q. En el brazo y el antebrazo tenemos 9 Q y 12 Q respectivamente. Y así podemos darnos cuenta de a cuánto equivale cada, cada medida. No se afanen por aprender en centímetros porque en los libros de acupuntura no vienen centímetros. Todas las recetas de acupuntura, todos los tratamientos acupunturales vienen en Kun. Es la medida tradicional china. La posición del paciente. El paciente tiene que estar bien relajado, bien cómodo, bien tranquilo. Puede estar sentado, puede estar acostado. Por supuesto, de cúbito prono, si es que usted va a colocar agujas en la parte anterior del cuerpo, de cúbito supino, si es que va a estar en la parte de la espalda o parte posterior. La técnica de punción, siempre desinfecte la piel, pase alcohol y espere que se seque. Alcoholice la piel del paciente, por así decirlo. La aguja. La aguja se debe coger entre los dos dedos. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, la uña del terapeuta ejerce una presión sobre la piel. Esa es una forma en que se pueden utilizar las agujas de acupuntura. Sin embargo, yo prefiero usar el tubo guiador. Cuando ustedes consigan agujas, traten de que les vendan con un tubo guiador. Porque ahí se coloca el tubo guiador y se le da un golpecito. ¡Tac! Y queda clavada, queda encajada, queda colocada en la piel del paciente. También se puede hacer la punción con la piel tensada. Por lo general, yo prefiero hacer la punción sin hacer esta maniobra, no tensionando la piel. ¿Por qué razón? Porque cuando uno estira la piel, abre y la aguja sí penetra con más facilidad. Pero cuando usted quita las manos, la piel regresa a su posición original y hasta cierto punto se puede cerrar la piel y en algunos casos dificultar la extracción de la aguja de acupuntura. Aquí tenemos otra forma en que se puede ocupar o se puede hacer la terapia o se puede colocar, perdón, la terapia eh, se puede colocar las agujas de acupuntura. Esta es la forma en que a mí me gusta, en la forma en que yo le ocupo. La punción con un catéter como guía. Se coloca la aguja dentro de un catéter, sobresale unos milímetros por la parte superior y se sitúa en el punto elegido. En China, este método se emplea para niños. Por ejemplo, si es que usted está atendiendo a un paciente de China y usted utiliza esto, quizás el paciente se sienta un poco desencantado, quizás se sienta eh, ofendido porque usted está usando un método de niños, para niños. Si trata a pacientes de otras partes del mundo, no va a haber ese problema. Esta es la más rápida e indolora para colocar las agujas de acupuntura. Ahora, la profundidad. La profundidad, por ejemplo, depende de dos factores, o de tres factores. Una, del grosor del paciente. Hay personas que son bien delgadas, entonces, por supuesto, la profundidad de la punción
va a ser menor. Otra, que si por ejemplo el paciente es grueso, entonces la profundidad tiene que ser mayor. Hay un criterio que se maneja, es en el sitio donde usted va a colocar la aguja de acupuntura. Por lo general, en el rostro, en lo que es las manos, los pies, eh, se coloca las agujas superficialmente, porque tengamos presente que anatómicamente hay tejidos muy bien irrigados, muy bien vascularizados, donde la punción profunda prácticamente no tiene sentido. En cambio, hay lugares donde una punción profunda sí aplica, sí amerita, o sea, sí es posible. Por ejemplo, la zona del abdomen, la zona de la espalda, zona de piernas, donde muslos, donde puede ocuparse las agujas con algún tipo con mayor profundidad. La dirección de la punción. Bien. Cuando usted está empezando a hacer acupuntura, coloque las agujas en 90 grados. A medida que usted desarrolle habilidad, desarrolle destreza, usted va a poder colocar las agujas en ángulos diferentes, como por ejemplo, ángulos entre 30, 50 grados, 5 o 15. ¿Cuál es el objetivo de colocar? ¿Por qué se colocan las agujas en este ángulo tan pronunciado? Bueno, la corriente de energía tiene una circulación, tiene un flujo. Hay canales o meridianos de energía donde la energía sube y otros donde la energía baja. ¿Cómo usted sabe los canales que suben y bajan? Bueno, es por la nomenclatura, es decir, por la denominación. Por ejemplo, tenemos el canal de corazón que empieza justo en la mano, los principales puntos, y termina, perdón, tenemos el canal de vejiga que termina en el dedo gordo del pie, en los dedos del pie, con vejiga 67. Y empieza en la parte superior del cuerpo, o sea, es un canal descendente. El otro canal, el riñón, es un canal ascendente, es decir, sube la energía. Hay canales que suben y bajan. Entonces, usted tiene que ver la nomenclatura, es decir, los nombres o el número del punto. Por ejemplo, aparece C1, C2, C3 y así sucesivamente. Entonces, es un canal ascendente y otro canal descendente. En los canales ascendentes, si usted coloca la aguja de acupuntura en la dirección del canal ascendente, usted está empujando la energía hacia arriba. Es decir, usted está acelerando el flujo de ki. Si usted la coloca en sentido contrario, inclinada a un canal ascendente, usted está disminuyendo o enlenteciendo la energía. Visualicemos como las compuertas, como el agua, por ejemplo, que usted eh, abre la llave, por así decirlo, para que aumente el caudal, o cierra la llave para que el caudal disminuya hasta que ya lo cierra completamente. Entonces, ¿cómo al momento ustedes todavía necesitan desarrollar más la técnica? Entonces, no lo ocupen así, ocúpenlo en posición vertical, directamente en la zona a tratar. Pero si se da la ocasión más adelante, entonces ustedes van a poder colocar la aguja para aumentar la energía acostada en dirección del canal que sea. O
acostada en la dirección contraria del canal. Es decir, si el canal sube, entonces ustedes ponen la aguja acostada en sentido contrario, hacia donde va el flujo de energía del canal correspondiente. Aquí, en esto, hago una pausa por si acaso ustedes alguna pregunta les revolotea por la cabeza, porque es un concepto un poquito eh, denso, un poquito pesado. ¿Ya? Bueno, bien. Sí, Esteban. Todas las agujas dentro de la vena. Dentro de la vena, no. No, el, el punto Dice que acupuntura. hay que tener catéteres de la A ver, en el chat, de pronto, Esteban, porque casi le escucho muy mal. Ya, o sea, digo, como estaba diciendo que hay que poner los catéteres. No, catéter es un tubo guiador, no es para canalización de vena. Ah, ya, ya, ya. Entonces no van en la vena, va afuera, en la superficie. Claro, claro. El punto acupuntural tiene aproximadamente, se encuentra entre 1 a 5 milímetros de profundidad. Es decir, es muy reducido el espacio, es muy reducida la profundidad. Es un sitio de la piel donde la resistencia eléctrica es igual a cero. De hecho, en las técnicas marciales, en las artes marciales, específicamente el Kung Fu, se basa esta técnica precisamente en bloquear el flujo de energía. Es decir, las técnicas golpean esos puntos, por eso es que en las películas quizás alguna vez se hayan visto o se hayan mostrado que los practicantes están ensayando sus técnicas de artes marciales golpeando esos puntos de acupuntura. Porque si golpean y bloquean el flujo de energía y paralizan a su contrincante. Entonces, con la acupuntura precisamente se trata de movilizar lo que está detenido o lento. Y se trata de bajar o regular o disminuir lo que está en exceso. O sea, es como una corriente de agua. Imagínense un río, una inundación, un desborde. Entonces hay que ver eso cómo se soluciona, cómo se arregla. O pensemos en la necesidad de llevar agua, hacer canales para el riego. Bueno, tenemos problemas en una zona, hay que llevar agua del volcán Chimborazo. Bueno, busquemos un canal por donde llevar el agua para que llegue a donde queremos. Ese es el concepto, la visión que tenemos que tener. Y claro, el punto de acupuntura tiene esa particularidad de ser un lugar muy pobremente conductor. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha golpeado usted en el cuello, perdón, en el codo, y que le ha sentido como una especie de amortiguamiento? ¿Qué ha pasado? Ese es un punto acupuntural, porque y como que le ha bloqueado, como que le ha dormido, como que le, le amortigua, le adormece. Entonces, esa es la ubicación del punto acupuntural. Ahora bien, esa sensación que se siente es la sensación llamada de Qi o de Qi, es decir, pescar la corriente de energía. Esta es una sensación que no va a ser la misma en todos los pacientes, en todas las personas. Por ejemplo, en algunos casos van a sentir como una presión,
como que algo les presiona, algo le empuja con la aguja. Otros pacientes van a sentir pesadez, calor, hormigueo, electricidad. Es decir, la sensación de ki, según los chinos, es como pescar, es como irse de pesca. Entonces, al usted usar las agujas, es como que estuviera pescando. Entonces, cuando atrapa el ki, atrapa la corriente de energía, entonces pescó. Y el paciente dice, siento como un amortiguamiento, como una pesadez, como que, como que tengo algo que me camina. Es una sensación muy peculiar y que puede propagarse, o sea, se puede irradiar a lo largo del canal. Es decir, a lo largo de todos los puntos de acupuntura de un meridiano en cuestión. Pero lo más frecuentemente es que el paciente experimente la sensación a nivel local. ¿Por qué es más frecuente esto? Porque por lo general el paciente tiene muchos bloqueos, muchas situaciones físicas, emocionales y mentales que le impiden a su sistema nervioso comunicarse de la manera adecuada. Es decir, el estrés, la tensión, las toxinas muchas veces impiden que el impulso que le da a su organismo la aguja de acupuntura se propague por todo el canal. Entonces hay que recurrir a otras técnicas, eh, a otras terapias para hacer esos desbloqueos. Tenemos los masajes, tenemos la alimentación, tenemos la quiropraxia, bueno, una serie de cosas. Por lo general, la acupuntura funcionaba mejor mientras la persona estaba más limpia, es decir, menos intoxicada. Era un paciente de otra época, de otra era, donde había menos toxinas, menos suciedad, en fin. Ahora es más complicado. Funciona, hay resultados, pero requiere más trabajo por parte del terapeuta. ¿Qué se hace con la aguja? La aguja se le puede girar. Acuérdese, girar hacia la derecha aumenta o tonifica, o sea, girar en sentido de las manecillas del reloj. Y girar en contra de las manecillas del reloj ceda, es decir, relaja, disminuye la energía. También se puede hacer girar las agujas tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, velozmente o lentamente, para alcanzar la sensación del ki o de atrapamiento de la energía. Aquí tenemos la velocidad, la frecuencia para alcanzar dichos estados. Tenemos la opción de elevar y hundir la aguja. Podemos, por ejemplo, hacer esto. Giramos, sacamos y volvemos a meter. Hay terapeutas que toman en cuenta la respiración del paciente. Cuando el paciente inspira, espera, y cuando el paciente exhala, expira, colocan la aguja, profundiza. Se puede tomar eso en consideración. El tamaño de las agujas, por ejemplo, 0,15 por 15 milímetros. También hay de 22 por 25, 25 por 40 y 25 por 50. Hay varios tamaños de agujas. En el caso de ustedes pueden buscar las de 22 por 25, son agujas intermedias, o también puede ser 25 por 40 milímetros, es decir,
unos 4 centímetros, sí, es una buena opción. Tengo una pregunta, doctor. Sí, ¿Por qué hay diferentes tamaños de agujas? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es ya. el...? Sí, las agujas mientras más pequeñas son más finas. Entonces pueden tratar, por ejemplo, partes del cuerpo donde se puede profundizar poco o donde se debe profundizar poco. La cara, por ejemplo. Pongamos el caso, agujas en el cuello. También se utilizan agujas pequeñas. Cuando son agujas muy grandes, entonces hay el problema de que la aguja queda colgando, queda muy, muy suelta. Entonces es un poquito difícil poder hacer la maniobra. Claro, no es que esté mal que la aguja quede un poco suelta, porque habíamos acordado que la aguja puede estar hasta acostada. Pero sí, lo importante es que la aguja tenga esa penetración de 1 a 5 milímetros, dependiendo de dónde esté la corriente de energía. A veces no se encuentra la corriente de energía, no se encuentra el kit, porque la persona está muy debilitada, hay un desorden bastante fuerte en todo su organismo, entonces no se encuentra, por mucho que usted se esfuerce, la corriente de energía. Lo que sí se puede lograr siempre es el alivio del dolor. Habíamos mencionado que usted puede colocar la aguja de acupuntura en donde le duela al paciente. Acuérdese que no hay que colocar las agujas de acupuntura donde esté las mamas, el busto de la mujer o en el corazón. Son lugares que es preferible usar otras técnicas de, de aguja de acupuntura. Otras técnicas de terapias. Un concepto muy importante que inclusive veremos en los libros, existe lo que se llama en cada canal o meridiano un punto de acupuntura que tiene una función específica. Por ejemplo, los puntos pozo. Los puntos pozo, el agua está escondida, todavía no se ve. O sea, imagínense un río, como el río Tomebamba. El río Tomebamba tiene un nacimiento, ¿no es cierto? En algún lugar tiene que nacer. ¿Y dónde es que nace? Ah, quizás por el Cajas, por algún riachuelo, por algún arroyo que hace que el agua brote. Entonces, el punto pozo, según la medicina tradicional china, según los meridianos de acupuntura, es donde la corriente empieza a brotar, donde empieza a surgir la energía. Una vez que el agua sale, empieza como un arroyo finito, chiquito. Son puntos long o puntos arroyo. El agua fluye, empieza a aumentar el caudal. Los puntos embarcación o puntos loop, el agua empieza a adquirir velocidad. Es donde la corriente de energía se amplifica, se acelera. Los puntos desembarco, el agua fluye como en el amplio lecho de un río. Ya tenemos un río grande. Es los puntos Qi. Y el punto de reunión Jo, el agua llega al mar a través del delta del río, es decir, la energía desemboca. Ya vamos a ver en meridianos de acupuntura cómo se ven o cómo son estos puntos y sus aplicaciones prácticas. Vamos a ver un video, pero a ver, 6 minutos, veamos. No nos va a dar tiempo. Preguntas, dudas, inquietudes de esto, de los puntos, de las funciones y demás.
Entonces vamos a ver aquí algo antes de ver el video y pasarles a explicar de los puntos de acupuntura. Sí, Esteban. Doctor, ¿cómo sabemos que es un buen punto donde vamos a hacer acupuntura? Por las indicaciones, o sea, la patología del paciente y las indicaciones de dicho punto, que precisamente en los manuales está cada punto, este manual que ven en pantalla ustedes, que van a recibir, cuál es la utilidad, la aplicación. Vamos allá. Ah, ya. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a mostrarles primero un meridiano. Habíamos visto esto. Ajá, meridiano de pulmón. 11 puntos de acupuntura. Aquí está. Esta es toda la circulación con todos los puntos del meridiano de pulmón. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos el punto número 1 de acupuntura. Aquí le dice la indicación. Fíjese cómo dice, la A6 cum, lateralmente hasta la línea mediana anterior. Y un cum por debajo de la fosa infraclavicular. Es decir, aquí está la ubicación del punto 1 de pulmón. La indicación, o sea, para aplicar o cómo va la aguja en ese punto, cómo debe ir la aguja en ese punto. 45 grados, oblicua hacia el lateral. También se puede hacer moxibustión en ese punto, es decir, usar la moxa del cigarro encendido, ya veremos en detalle. ¿Qué hace? Expande y disminuye la energía pulmonar, calma la tos y alivia la disnea. Es decir, respondiendo a su pregunta, el pulmón 1 o P1 es un punto excelente para calmar la tos, tanto con agujas de acupuntura como o sea, tanto con agujas de acupuntura como moxa. Indicaciones en enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias. También se puede usar en gripes. Tiene una indicación especial, punto MO de pulmón, que pueden revisar en el manual posteriormente. Riesgo de neumotórax. Es decir, que hay que tener mucho cuidado de la profundidad en que se coloca la aguja. Acuérdese de 1 a 5 milímetros máximo. Fíjese que el punto tiene una nomenclatura, o sea, es P1, pero el nombre en chino significa en medio de las entrañas. Es decir, es la traducción, es la, la explicación que le da la, la medicina china a ese punto. Bueno, cerremos la sesión y volvamos a entrar.